Mi madre me pidió las llaves de mi casa mientras yo estaba de viaje de negocios y lo que vi en las cámaras de seguridad se convirtió en una pesadilla familiar. Yo, una mujer de 24 años, heredé recientemente una casa de mi difunto tío. Mi tío era un hombre excéntrico y rico, así que podía comprar lo que quisiera. Y esta casa de 2 pisos con piscina en el patio delantero era una de esas cosas. Era soltero hasta que falleció a los 60 años hace unos meses. Así que en realidad no necesitaba esta casa grande, pero la compró de todos modos. Y resultó ser una bendición para mí, porque mi tío dejó todo su dinero y sus propiedades a sus familiares favoritos, y yo fui uno de ellos. Heredé $75.000 en esta casa, mientras que otros se repartieron el resto del dinero y los demás bienes que tenía. Me mudé aquí hace 2 semanas y todavía no terminé de desempacar por completo, pero ya me encantó este lugar. Mis padres saben que me mudé a la casa de mi tío e incluso los invité a que revisaran mi nueva casa. El día después de mudarme, mi madre trajo a su hijastra de 16 años con ella, lo cual fue un poco extraño porque solo le había pedido a ella que viniera de visita. Pero no me importaba, porque no es que odiara a la niña. No me gustaba especialmente porque su comportamiento conmigo era muy cerrado y brusco, a pesar de que yo siempre había sido amable con ella. Mis padres están divorciados y lo han estado durante los últimos 20 años, se separaron cuando yo tenía 4 años. Mis padres siguieron manteniendo una buena relación mientras eran compañeros de crianza durante mi infancia. No tuvieron un divorcio complicado y hasta donde sé, se separaron porque se dieron cuenta de que eran incompatibles, pero siguieron siendo buenos amigos. Así que tuve una buena relación con mis padres cuando era niña, pero mi madre se volvió a casar hace un par de años y desde entonces se ha distanciado de nosotros. Había estado saliendo con su actual marido durante 2 años y yo lo había visto varias veces y nos habíamos comportado de forma civilizada. Así que no esperaba que mi madre se distanciara de repente de nosotros después de su boda. Pero traté de no sentirme demasiado mal por ello porque ella tenía una nueva familia y obviamente querría dedicarles más tiempo. Ahora que yo era una adulta y podía ocuparme de mi vida por mi cuenta, mi padre sigue soltero y como resultado, es con él con quien he estado pasando más tiempo durante los últimos años. Así que ahora diría que estoy mucho más cerca de él que de mi madre. Pero esta casa era un hito importante que quería celebrar con mis padres presentes. El comportamiento de mi madre era realmente extraño y nada parecido al del pasado porque ella, al igual que su hija, estaba adoptando el mismo comportamiento brusco como si nos estuviéramos conociendo por primera vez. No estaba tan relajada como solía ser, pero no podía abordar el tema sin hacer que las cosas fueran aún más extrañas, así que simplemente tuve que lidiar con ello. En los últimos años, solo había podido ver a mi madre unas cuantas veces, sobre todo en vacaciones, y aún así parecía relajada y divertida, a pesar de que nos reuníamos después de mucho tiempo. Pero esta vez no era lo mismo, y sospeché que debía ser por la presencia de su hijastra. Sin embargo, no estaba segura de ello, así que tampoco lo mencioné más tarde. Mi padre solo tenía cosas buenas que decir sobre la casa y dijo que era perfecta para mí, y mi madre estuvo de acuerdo. Me alegré de que les gustara, e incluso dije que me gustaría celebrar la Navidad en mi casa este año. Mi padre estaba muy feliz, pero mi madre y su hijastra simplemente fruncieron los labios y se quedaron sentadas en silencio. Ya entonces me di cuenta de que algo muy extraño le estaba pasando a mi madre y probablemente debería haber previsto lo que iba a pasar. Hace una semana, mi empresa me pidió que asistiera a una reunión un poco fuera de la ciudad. El lugar de la reunión estaba a 7 horas en coche de la ciudad y yo tenía dudas sobre si irme. Pero mi jefe insistió en que no querían que nadie más que yo tratara con este cliente, así que finalmente acepté, ya que me ofrecieron dejarme quedarme en el hotel donde se llevaría a cabo la reunión durante el fin de semana, por lo que también obtendría unas vacaciones gratis de este corto viaje de negocios. La única razón por la que había sido escéptico para ir a este viaje era porque tenía un paquete realmente importante, un juego de edición de coleccionista rara, que llegaría el día que se suponía que debía irme, y alguien tenía que estar allí en mi casa para recibirlo, o de lo contrario regresaría, y no podía permitir que eso sucediera. Dado que ya había tenido que esperar una eternidad para que me lo entregaran, si regresaba, podría haber tenido que esperar mucho tiempo nuevamente. Mi novio y yo vamos a celebrar nuestro tercer aniversario en 2 semanas y necesitaba que su regalo estuviera listo, por lo que era muy importante para mí recibir el paquete a tiempo. Mi primer pensamiento fue pedirle a mi papá que estuviera en mi casa para recogerlo,
pero desafortunadamente él también había estado fuera de la ciudad durante el fin de semana y regresaría recién 6 días después, ya que se iba de viaje a la playa con sus amigos. No podía pedirle a mi novio porque era su regalo y quería que fuera una sorpresa. Le había preguntado a un par de amigos, pero el momento no era el adecuado para ninguno de ellos. Estaba a punto de darme por vencido y les iba a pedir a mis vecinos que estuvieran atentos a la entrega, lo que sería un poco incómodo porque mis vecinos eran en su mayoría profesionales corporativos de mediana edad, antipáticos y fríos, a quienes ya no les agradaba mucho porque no encajaba exactamente en este vecindario. Era demasiado joven, eso es lo que me explicó mi padre cuando le pregunté por qué todos se comportaban tan raro conmigo. Sin más opciones, parecía que tendría que acudir a ellos en busca de ayuda de todos modos y tendría que lidiar con la incomodidad. Tampoco quería preguntarle a mi madre porque ya sabía que diría que no y se inventaría alguna excusa y, francamente, después de la última reunión que tuvimos, tampoco quería preguntarle. Había sido bastante extraño y realmente no quería molestarla, pero, sorprendentemente, fue ella quien decidió llamarme. Mi madre y yo solíamos hablar mucho por teléfono antes de que se casara de nuevo, pero después de eso, prácticamente dejó de llamarme a menos que tuviera una razón para hacerlo, así que esperé a que fuera al grano y, finalmente, me preguntó si estaría dispuesta a desocupar la casa este fin de semana y dejarla usarla para la reunión de su club de lectura solo por un día. Me prometió que incluso pagaría todo lo que necesitara para ir ese día, pero solo quería las llaves por un día, ya que se suponía que ella sería la anfitriona ese fin de semana. Sin embargo, su esposo estaría en casa el día en que se suponía que se reunirían. Por coincidencia, era el día en que debía llegar el regalo de mi novio y yo debía ir al viaje, así que inmediatamente dije que sí. En ese momento no me pareció muy sospechoso porque mi madre había sido parte de un club de lectura durante mucho tiempo, y de todos modos, mi casa estaba un poco fuera de su vecindario. Estaba emocionada de poder ir a este viaje sin preocuparme por el paquete y acepté dejarla quedarse en mi casa durante el fin de semana. Tampoco tendría que desalojar la casa como tal, porque de todos modos estaría fuera, así que nos vino bien a los dos. Hace 2 días, finalmente le entregué las llaves a mi madre alrededor de la 1 de la tarde y comencé mi viaje. El cliente era un bicho raro y había programado la reunión a las 9 de la mañana, por lo que no tenía sentido salir temprano. Fue un viaje de 7 horas y estaba completamente preparada para relajarme y también para utilizar el spa del hotel al día siguiente. Pero alrededor de la 5ª hora de viaje, mi jefe se puso en contacto conmigo para informarme que el cliente había cancelado su cita porque había tenido una reacción alérgica terrible a algo que había comido hacía unas horas y se encontraba en el hospital. Obviamente, estaba muy molesta, pero no había mucho que pudiera hacer en ese momento, así que decidí parar en un restaurante para comer algo y pensar qué hacer a continuación. La empresa quería que volviera a casa porque, obviamente, no querían que me quedara en el hotel con su dinero, ya que el cliente había reprogramado la reunión para el siguiente fin de semana. Mientras comía, decidí comprobar qué estaba pasando en mi casa y probar las nuevas cámaras de CCTV que había instalado en todas las habitaciones. Podía acceder a ellas desde donde quisiera y las había instalado hacía apenas unos días, así que quería comprobar cómo estaban funcionando ahora. Para mi sorpresa, vi que en lugar de un par de mujeres de unos 50 años sentadas y hablando de libros en la sala de estar, mi casa estaba abarrotada de un montón de niños, adolescentes, para ser exactos, y no solo en la sala de estar, sino que cada maldita habitación estaba abarrotada de adolescentes. No los conté, pero estaba segura de que mi casa estaba llena de al menos 100 niños. Me quedé estupefacta y no tenía idea de lo que estaba sucediendo, así que decidí volver corriendo para ver qué estaba pasando. Eran alrededor de las 4 de la tarde cuando me enteré de la fiesta que se estaba celebrando en mi casa sin mi consentimiento, y supe que mi madre y su hijastra definitivamente tenían algo que ver con esto. Conduje de regreso a casa y cuando llegué, eran casi las 11. Podía escuchar la música a una cuadra de distancia. Cuando finalmente llegué, había niños bebiendo cerveza y descansando en el patio. Mi hermanastra había organizado una borrachera en mi casa sin siquiera preguntarme antes, y yo estaba cabreada. En cuanto abrí la puerta, sentí como si todos mis sentidos estuvieran siendo atacados a la vez. La música era ensordecedora y era un milagro que nadie hubiera llamado a la policía todavía. La casa apestaba a cerveza barata y sudor y yo luchaba por abrirme paso entre la multitud de adolescentes, todos bailando, besándose o simplemente parados allí fumando cigarrillos electrónicos. Me llevó un rato y me gané muchas miradas extrañas de los niños mientras iba de habitación en habitación buscando a mi hermanastra.
Pero finalmente la encontré en el dormitorio apartado del segundo piso. Estaba sentada en el suelo con un par de sus amigas, bebiendo cerveza de un vaso y riéndose como una idiota. Entonces vi que tenía los pies apoyados sobre una almohada que definitivamente había sacado de mi cama, y obviamente me volví loca. Ella me había visto de pie en la puerta, pero me había ignorado y había vuelto a hablar con sus amigas. Pero yo no iba a permitir que me ignorara de esa manera, especialmente cuando estaba en mi casa. Así que la agarré del brazo, la levanté y le dije que ella y sus amigas tenían que marcharse de inmediato o, de lo contrario, llamaría a la policía. Afortunadamente, no estaba demasiado borracha y podía mantenerse en pie por sí sola, así que no tuve que sostenerla mucho más tiempo. Esa pequeña mocosa tuvo la audacia de discutir conmigo y dijo que mi madre había dicho que podía quedarse con la casa por un día, así que no tenía derecho a interferir ni a echarla. Por suerte para mí, esta casa no pertenecía a mi madre, sino a mí, y tenía los papeles para demostrarlo también. Entonces le dije que podía desaparecer en ese momento o que llamaría a la policía. Y aunque no lo hiciera, uno de mis viejos vecinos cascarrabias definitivamente lo haría, gracias a su música ensordecedora. Después de una discusión, algunos de sus amigos parecieron sentirse intimidados por la idea de que la policía los visitara, porque después de todo todos habían estado bebiendo mucho y la mayoría, si no todos, eran menores de edad, por lo que podrían meterse en serios problemas por ello. En media hora se habían marchado y, una vez que se habían ido todos, decidí ponerme en contacto con la persona responsable de todo esto. Llamé a mi madre y le reprendí por aprovecharse indebidamente de mi confianza. Le dije que tenía que echar a un grupo de adolescentes de mi casa porque su hijastra había decidido que estaba bien organizar una gran juerga de instituto en mi casa en mi ausencia sin siquiera preguntarme primero, todo gracias a ella. Le dije que lo que había hecho era inaceptable y que tenía suerte de que nadie llamara a la policía. Pero en lugar de disculparse conmigo, empezó a discutir conmigo y me dijo que había reaccionado de forma exagerada y que había arruinado la fiesta de cumpleaños de mi hermanastra. Ella quería organizar una fiesta para sus amigas desde hacía mucho tiempo, pero su propia casa no era lo suficientemente grande para organizar una fiesta de esa magnitud. Entonces pensó que yo sería desinteresada por una vez y dejaría que mi hermana pequeña se quedara con esto. Mi madre me acusó de egoísta y dijo que ahora tenía una casa enorme y que podía permitirme dejar que la gente la usara para sus necesidades, porque no era como si su hijastra hubiera hecho algo malo, lo cual era un montón de tonterías porque no solo habían estado bebiendo, sino que también habían puesto música a todo volumen y literalmente habían destrozado toda mi casa. Le dije que habían escapado por poco de un tirón de orejas y que ella todavía no entendía el peso de lo que ella y su hija habían hecho. Ella misma me había mentido y me había dicho que solo usaría la casa para la reunión de su club de lectura y luego había dejado que su hijastra tomara el control, porque quería impresionar a sus amigas organizando una fiesta en una casa que no era la suya. Lo mínimo que podían haber hecho era al menos pedir permiso primero. Pero mi madre dijo que, incluso si ella me hubiera preguntado primero, yo seguramente habría dicho que no, porque nunca me gustó mi hermanastra. Eso es lo que ha concluido de nuestra visita anterior y de todos los años anteriores. Y, obviamente, eso ni siquiera es cierto, porque, como dije antes, era mi hermanastra la que siempre actuaba de manera extraña y fría conmigo, no al revés. Traté de ser amable con ella, pero mis esfuerzos siempre fueron unilaterales y no voy a perder el tiempo tratando de convencer a una niña arrogante. Esta discusión con mi madre duró bastante tiempo, pero luego la terminé diciéndole que ahora era ella quien tenía que pagar o encargarse de la limpieza, porque mi casa había sido totalmente destrozada por su hija y sus amigas. Y no había forma de que yo limpiara lo que dejaban solo. Era una casa enorme, y de todos modos, no tenía energía para hacerlo todo solo. Pero ella se negó y dijo que era mi casa y que yo había sido lo suficientemente egoísta como para echar a mi hermanastra y avergonzarla frente a todos. Compañeros de escuela. Ahora yo también podría ocuparme de la tarea de limpiar mi casa por mi cuenta. Luego colgó antes de que pudiera discutir y me bloqueó en todas partes. Para entonces ya era bastante tarde en la noche, pero yo estaba furiosa por la forma en que me estaban tratando. Así que, en el calor del momento, decidí llamar a su esposo y decirle lo mismo. Luego exigí que pagaran de inmediato por el alboroto que había causado su hija. Afortunadamente, su marido fue lo bastante razonable como para desembolsar el dinero. No parecía muy contento, pero me lo envió inmediatamente. Se disculpó por lo que mi madre y su hija habían hecho y dijo que hablaría con ellas y haría que se disculparan conmigo también.
Le dije que no era necesario, pero para entonces ya había cortado la llamada. A la mañana siguiente recibí una llamada muy enojada de mi madre muy temprano en la mañana. Al parecer, su esposo había hablado con ella y su hijastra después de mi llamada telefónica y las había regañado por lo que habían hecho. Y ahora mi madre estaba enfadada conmigo porque había involucrado a su marido en algo de lo que él no tenía ni idea. Había castigado a su hija y le había dicho a mi madre que ambos debían disculparse conmigo. Pero en lugar de disculparse, decidió gritarme un poco más. Me dijo que su hijastra tenía razón y que yo era una abeja arrogante y narcisista. Me sorprendió que mi propia madre me llamara así, especialmente cuando yo solo estaba tratando de defender lo que creía que era correcto. Creo que tal vez me excedí al llamar a su esposo, pero aparte de eso, creo que todo lo que le dije y le pedí fue razonable. Pero lo que me dijo estuvo totalmente fuera de lugar. Han pasado 2 días desde nuestra última conversación y ni siquiera he podido hablar con nadie sobre esto. No puedo creer que mi madre haya dicho eso de mí, aunque no hemos sido tan cercanas como solíamos ser durante un par de años, todavía me duele que haya dicho cosas tan horribles sobre mí solo para lastimarme. Realmente no entiendo exactamente dónde me equivoqué, porque, en lo que a mí respecta, había sido completamente razonable. Ni siquiera habría llamado a su marido si ella no me hubiera bloqueado primero. Entonces, Atia, si llamé al marido de mi madre para quejarme con él sobre el comportamiento de ella y su hijastra después de que ella destrozara mi casa durante una fiesta, actualiza 1. Hola, chicos. Ha pasado una semana desde la fiesta y estoy de vuelta aquí para agradecerles a todos por la gran respuesta. Gracias a todos los que se tomaron el tiempo de comentar mi publicación original con su opinión, independientemente de lo que tuvieran que decir. O bien, sí, no volví a comunicarme con mi madre y decidí no tener contacto con ella debido a lo que sucedió antes. Yo solía pensar que probablemente era por su marido por lo que empezó a distanciarse de mí y de mi padre, pero supongo que en realidad es por su hijastra. Ella es la que no me quiere ni un poco, y no puedo imaginar por qué, ya que he hecho todo lo posible por ser amable con ella, aunque es una niña arrogante y presumida. Pero no puedo evitarlo, mi madre ha tomado su decisión y soy yo la que tiene que vivir con ella. ¿Te parece mal que haya elegido a su hijastra en lugar de a mí? Sí, un poco. ¿Pero me importa ahora? No, en serio que no, porque ese incidente me mostró lo que necesitaba ver y lo que necesitaba entender sobre mi madre, que ahora su máxima prioridad era su hijastra y no yo. Así fue, y simplemente tengo que aceptarlo y lidiar con ello. Es triste porque estaba deseando celebrar la Navidad en mi casa, pero mi madre nunca podrá ver que eso suceda. Todavía no le he contado nada a mi padre, aunque ya volvió de vacaciones, pero ahora mismo no quiero hablar de esto con nadie. Solo quiero guardármelo para mí durante un tiempo, afrontarlo yo misma y luego tal vez lo saque a la luz. Esto es algo muy importante para mí y siento que nadie más lo sabe. Bueno, ustedes son una excepción, porque al menos aquí no me bombardearán con 50 preguntas sobre lo que pasó y cómo me siento. No quiero parecer desagradecida, pero esta es la única forma en que puedo desahogarme en este momento, así que estoy agradecida por esta vía de escape. Actualización 2. Bueno, una actualización rápida. Finalmente le conté a mi novio lo que pasó y él fue muy comprensivo. No hizo muchas preguntas porque sabe que eso me molesta y simplemente me consoló en silencio, así que eso fue muy amable de su parte. Pero también le conté a mi padre lo que había pasado unos días antes y mi decisión de cortar lazos con mi madre. Y me contó un par de cosas realmente interesantes que me ayudaron a entender el repentino cambio de comportamiento de mi madre. Al parecer, su hijastra es una mini ella total y es por eso que está tan enamorada de esa niña. Mis padres fueron al mismo instituto, pero no empezaron a salir hasta más tarde en la vida, pero mi padre sabía que mi madre era una especie de chica de moda en el instituto y en la universidad, así que no fue una sorpresa que le hubiera gustado tanto su nueva hijastra, porque la niña era una réplica de lo que solía ser. Entonces, a diferencia de mí, que siempre había sido un poco nerd, no me sorprende que mi madre fuera una chica mala en la escuela porque sigue siendo bastante impresionante y tiene la misma aura a su alrededor. Puede agradarle a casi todo el mundo, pero fue una gran sorpresa para mí saber que esa podría ser una de las razones por las que de repente le gustaba más su hijastra que su hija biológica, yo. Probablemente tampoco ayudó que la madre biológica de su hijastra ya no estuviera en escena, por lo que ella pudo asumir plenamente el papel de la madre que siempre había querido ser para la hija que siempre había querido.
No digo que fue exactamente lo que pasó, pero hay muchas posibilidades de que la teoría de mi padre sea correcta. De cualquier manera, él está conmigo en mi decisión de cortar con ella y también la ha bloqueado él mismo porque cree que su comportamiento fue inaceptable. Realmente no sé qué pensar sobre todo esto y, de hecho, espero que no sea cierto. Tercera actualización. Hola a todos. Bueno, ha pasado un tiempo desde que publiqué una actualización, pero eso es porque estuve ocupada. Una gran noticia. Hace una semana aproximadamente me comprometí. Mi novio y yo habíamos planeado celebrar nuestro tercer aniversario en privado en casa, pero me sorprendió organizando una gran fiesta en su casa, una que yo realmente quería. Le regalé el juego que le había comprado y él me dio el mejor regalo que podría haber pedido: un anillo en mi dedo. Estoy muy emocionada por esto y realmente no lo esperaba, pero él había estado planeando esto desde hace un tiempo. Estoy muy feliz de haber podido compartir ese momento con todos mis seres queridos, mis amigos, mi familia, y de poder responder a la pregunta del millón que sé que todos se están haciendo: no, mi madre no asistió. Mi novio, ahora prometido, la había invitado a pesar de nuestra continua pelea, y ella se negó rotundamente a asistir. Incluso llegó al extremo de decir que yo no era su hija, así que estaba bien. No me importa de ninguna manera porque ahora sé cuál es mi posición y ya no tengo que lidiar con ella ni con su arrogante hijastra. Me dolió cuando me lo contó, pero no voy a permitir que me lastime más. Mi padre está aquí para mí, mi futuro esposo está aquí para mí. Mis amigos están aquí para mí y eso es todo lo que necesito.